Romanos capítulo 5. Dice así, comenzando con versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar antes de examinar esta mañana las Escrituras. Padre eterno, gracias por otra mañana de resurrección que nos concedes. Y ahora pedimos, Señor, en tu misericordia, tú que ya has descendido a nosotros en beneficios innumerables, que pueda entrar nuestra petición a tu oído en esta mañana de tal manera que inclines tu corazón y desciendas a visitarnos a nosotros esta mañana a través de la voz de tu palabra. Tú eres a través de tu Espíritu que has dejado este libro de la ley para que nosotros podamos meditar en ella de día y de noche, aprender acerca de tu grandeza y de nuestra insignificancia. Y ahora, nuestro Dios, deseamos que por este momento, en tu buena voluntad, aquel maestro de maestros, aquel que enseña la Escritura en su perfección, aquel que es la unción de lo alto para guiarnos a toda verdad, tu Espíritu pueda abrir nuestros oídos como el de Lidia, para que podamos estar atentos a lo que tú deseas decirnos. Que como se le dijo a las 7 iglesias, se pueda decirnos a nosotros esta mañana: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y sabemos, oh Dios, que tú nos has concedido oídos, los externos, pero no es ahí donde oímos. Necesitamos que abras el oído interno, el del corazón. Necesitamos que abras el entendimiento de nuestras mentes, como repetidas veces hiciste terrenalmente a tus discípulos. De esta misma manera necesitamos que hagas con nosotros esta mañana. No podemos entender este libro. El hombre natural, dice tu palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Y nosotros ahora no deseamos estar en este lugar, sino que tú puedas abrir nuestro entendimiento y nuestra comprensión a las palabras de este libro. Y a tu siervo a poder hablar. Que sea en este momento el instrumento, el canal de tu gracia, para la edificación, la consolación
la exhortación y, si es necesario, la amonestación de tu pueblo. Pedimos que tu palabra haga su obra esta mañana en nuestros corazones. Gracias por los que se han acercado, por las visitas, que puedan sentirse a gusto entre nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro tiempo delante de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 5, la segunda parte del texto. Por eso le pedí a Lucas esta mañana que lea Deuteronomio capítulo 7. El tema que deseo abarcar, y no sé cuán lejos vamos a llegar, y no sé si es posible abarcarlo en alguna forma, manera, que es la frase de versículo 5, lo voy a leer de nuevo. Porque el amor de Dios. Parece ser un tema tan sencillo, pero conforme a las Escrituras y conforme a lo que uno estudia de los atributos de Dios, este es un atributo particular. Déjeme decirles, diferente a los demás. Y yo lo voy a explicar el porqué. Pero el texto en sí dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Déjeme decirles esto, que no fue meramente una expresión externa, o sea, el Calvario, lo cual Pablo detalla versículos 6 al 10. No fue una expresión externa la cual Dios mostró, sino que deseó que nuestros corazones sientan. No una expresión fría, por así decir, externa, sino que nuestros corazones perciban internamente. La palabra derramar no es una palabra que significa con goteo, sino que da la idea de algo que está entrando en canal, o sea, fuerte, a chorros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, y el instrumento o el canal o el medio de revelar ese amor es el mismo que ha sido utilizado para todas las canalizaciones de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona de la divinidad? Bueno, la Biblia dice que Él es el comunicador de lo que Dios nos da. Cristo lo enseñó en Juan 16. Pablo lo enseñó en 2 Corintios capítulo 13. Dijo: el amor de Dios, la gracia de Cristo, y luego añadió una palabra, la koinonía del Espíritu, que la palabra koinonía es la palabra comunión, que significa compartir todas las cosas en común, que significa que el instrumento que Dios usa para compartir su paz, su gozo, su santidad, su paciencia, es el Espíritu Santo, el cual es el medio que Dios utiliza para canalizar estas cosas. Por ejemplo, si tienen su Biblia y vayan a Juan capítulo 16, solo quiero hacer una pequeña referencia a ver el medio del Espíritu Santo, cómo Él obra a través de nosotros y que Él es el comunicador. Versículo 13. Vamos a empezar con versículo 12. Juan 16, 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Si anotan eso en sus Biblias, es tremendo, porque el Espíritu Santo está atento a otra voz. Dice, hablará todo lo que oyere. O sea que su oído está atento a otra voz. ¿A qué voz? Sigamos leyendo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dijo Cristo, me glorificará, porque tomará de lo mío. O sea que cada vez que tú escuchas al Espíritu Santo hablar, no habla de quién, de sí mismo. Y se tomará de lo mío, significa que va a hablar de otra persona. Cristo dijo, va a hablar de mí. O sea que si alguien dice, ¿has oído del Espíritu Santo? Entonces no es el Espíritu Santo de la Biblia. Porque Cristo dijo, el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo.
no va a hacer alguna reflexión en cuanto a sí mismo. Nosotros hablamos de la humildad de Cristo, pero hay algo notorio, hermanos, que hay una tercera persona en la divinidad, con el mismo poder del Padre y del Hijo, pero habita ahí en el silencio, casi en la oscuridad, casi como en lo oculto. Y es el comunicador de la deidad. Nadie puede comunicar a Dios, sino solo Dios. O sea que la gracia de Dios se comunica por alguien que conoce la misma gracia, que es el Espíritu Santo. El gozo de Dios lo comunica a una persona que conoce el mismo gozo, que es el Espíritu Santo. Entonces Él es el medio de esa comunicación. Pero fíjense lo que dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si leen las epístolas, es todo el tema de Cristo. Pero el que comunica esto a la iglesia es el Espíritu de Dios. La Biblia dice, un pasaje más, vayan a 1 Corintios, el capítulo 2, para que vayan simplemente entendiendo lo que Pablo está diciendo acá en Romanos. Lo vuelve a repetir a este tema Romanos 5:5, en Romanos capítulo 8, pero no vamos a ir ahí esta mañana, pero quiero que noten conmigo Romanos capítulo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La mayoría de las personas creen que este versículo está hablando del cielo. Y uno puede decir, sí, en cierto sentido está hablando del cielo, pero no el cielo, el que nosotros pensamos que es allá arriba, ¿no? Sino a Cristo trayéndolo al corazón. Es distinto. Fíjense lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos lo que Dios ha preparado para nosotros. Otra vez, Él es el comunicador. Todo lo que tú vas a aprender de Dios y de Cristo es a través del gran maestro que es el Espíritu Santo. O sea que cuando tú vas a las Escrituras, deberías orar, Señor, que tu Espíritu me enseñe. Porque Él es el maestro, Él es el comunicador de estas verdades. Cristo dijo, tengo muchas cosas que decir, no las podéis sobrellevar ahora. Y de repente una mañana te levantás, abrís la palabra de Dios para leer, que yo preparás el mate o el café, y estás ahí sentado en el silencio de tu corazón. Y es esa mañana, al tiempo señalado, que Dios decide que hay una verdad nueva que necesitas aprender. Y es en ese momento que el Espíritu de Dios comunica a tu corazón lo que el corazón de Cristo quiere que tú sepas esa mañana, pues Él es el comunicador. Ahora, fíjense, volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 5, que Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que el amor de Dios, que Él ha tenido desde siglos pasados para conmigo, lo hizo realidad en el tiempo? Fue en algún momento cuando tú llegaste al conocimiento de la verdad. Fue en el momento de Efesios capítulo 1 cuando creíste en el Evangelio. Fue en ese momento que de repente entró a morar en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dicen las Escrituras, pero la manifestación del Maestro, que es el Espíritu Santo, comenzó a enseñarte cuánto Dios te ama. Pero no ahí, sino que comienza a recorrer siglos hacia atrás. Veníamos pensando en el versículo de esta mañana. Mauro lo estaba citando en el auto. Le dije, ¿pensaste en el texto? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo.
O sea que el profeta está diciendo que en el tiempo, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. O sea, en años pasados ya me dijo esto Jehová. ¿Qué cosa? Remonta hacia la eternidad, que con amor eterno. O sea, la eternidad de Dios expresada en el tiempo. Eso es lo que está diciendo el texto. Jehová hace mucho tiempo me expresa un amor que Él tiene para conmigo, que ha sido eterno, que yo no lo sabía. Yo ni sabía que Él estaba pensando en mí en la eternidad pasada. Pero el profeta Jeremías dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, Lucas leyó Deuteronomio capítulo 7, donde Dios le dice, yo Jehová te amé. Israel empezó a entender esto. Dios me está amando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios me ame? ¿Y cuándo empezó a amarme? ¿Y por qué me ama? Tengo un montón de preguntas porque no concuerdan con lo que yo soy, ni tampoco con lo que Él es. Cuando estudiamos las Escrituras, necesitamos entender por lo menos en cuanto a esto, que este atributo de Dios es diferente a los demás. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia habla de tres aspectos de la naturaleza de Dios. La Biblia lo dice de esta forma. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Si alguien dice, bueno, pero ya hay espíritu, sí, los que Él creó. Hebreos capítulo 12, que Él es el Padre de los espíritus. Él los hizo. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu y en verdad lo adoren. Hay tres cosas que se nos dice en la Escritura sobre la naturaleza de Dios. Primero, que es espíritu. Lo segundo es, Dios es luz. Lo primero es, Dios es espíritu. Lo segundo es, Dios es luz. Eso es algo de su esencia. Y en Él no hay tinieblas. Por eso cuando vemos el actuar de Dios, Génesis capítulo 1, dice que antes que haga todas las cosas, dijo sea la luz y fue la luz. Alguien dijo que Dios no hace nada en tinieblas. Todo lo hace en luz. Siempre. Dios siempre obra en luz porque Él es luz en su esencia. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero la tercera cosa de la esencia de Dios, primero la Biblia dice que Dios es espíritu, segundo que Dios es luz. ¿Y alguien se acuerda cuál es la tercera? Sí, la Biblia dice Dios es amor. La Biblia no dice Dios es santidad, ni la Biblia dice Dios es misericordia, ni la Biblia dice Dios es paciencia, ni la Biblia dice Dios es ira. La Biblia dice Dios es amor. Es parte de su esencia, es su naturaleza. Dios es amor. Hay tantas referencias en la Escritura, pero fíjense, por ejemplo, ahí en Romanos 5, que estamos ahí, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de adelantarme un poco, déjenme dar algunas cosas que hay que entender acerca del amor de Dios. Si me acompañan, o mejor si las leo, ustedes escúchenlo más. Yo me frustré esta semana con los comentaristas porque todos me decían que la primera mención de amor en Romanos, de Dios, está en Romanos 5:5. Yo dije, ¿cómo pueden decir eso? Y una y otra vez, desde los más importantes que leí hasta los que uno casi nunca lee, todos decían casi lo mismo. La primera vez que se menciona el amor de Dios en Romanos es en capítulo 5. ¿Alguien se acuerda dónde se menciona el amor de Dios por primera vez en Romanos? Clase, estuvieron hace 4 años estudiando el libro acá, 4 o 5 años ya. ¿Alguien se acuerda dónde se menciona por primera vez? En Juan 3:16, ¿no? Sí, pero en el libro de Romanos. Ah. En el libro de Romanos. Fíjense Romanos 1, versículo 7.
Dice así, a todos los que estáis en Roma. Esto es un tema que a través de los años he estudiado y es el tema de todos. Es un peligro. Estaba pensando en una frase que me dijo ayer Lisa, que la iba a perseguir con esa frase. Estábamos bromeando, pero le iba a decir algo sobre esa frase que me dijo, que tenía que ver con todo. Y yo, cuando decís todo, ¿a qué te referís con todo? Quería empezar a perseguir esa frase, porque si alguien la ve a ella poner esos mensajes de texto, va a pensar que ella estaba hablando de todo el día. Pero ella no estaba hablando de todo el día. Ella estaba alimentándose a un momento en el tiempo del día de nuestra casa, pero sonó como que estaba refiriéndose a 24 horas. Y en realidad se estaba refiriendo a una sola hora. Pero eso me hizo pensar que eso pasa muchas veces con nuestros todos. Pero lo decimos cuando viene alguien que medio plomo a la casa y estuvo 2 horas. Estuvo todo el día. En realidad no estuvo todo el día, estuvo 2 horas nomás, pero parecía que había estado todo el día, porque es una de esas personas que no lo aguantamos. No lo quiero mirar, está a la derecha de Waldo. No. Fíjense lo que dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Y luego, entre comillas, dice, amados de Dios. No todos en Roma son amados de Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con el texto que citó Waldo? ¿Qué hacemos con Juan 3:16? ¿Dios no ama a todos los que están en Roma? ¿No dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿No dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo? Entonces hay que interpretar Juan 3:16 a la luz de un montón de versículos de la Escritura, porque ese es un texto, a la luz de muchos textos. La pregunta es, ¿cuántos tipos de amor tiene Dios? Pues nosotros decimos, el primer amor en las Escrituras se llama el amor intratrinitario. ¿Qué es eso? El que había en la Trinidad desde la eternidad pasada, que vivían amándose y que te aseguro que no me necesitaban a mí ni a ti. Estaban en su contentamiento y suficiencia. Se los voy a leer. Pero es importante, fíjense 1:7 de Romanos de nuevo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Notan eso? Amados de Dios. Eso es tremendo, porque esa palabrita, amado de Dios, es la misma palabra que utiliza para con su Hijo. Dios no hace distinción y diferencia entre su amor para con Cristo eternamente y su amor para contigo temporalmente. ¿Qué significa? Que la calidad de amor que Dios tiene para contigo es la misma calidad de amor que tiene para con su Hijo. Él no ha hecho diferencia. ¿No me vas a decir esta mañana que si adoptas un hijo, deberías amarlo igual? Pero he notado que a veces en adopción, los hijos adoptados no son tan amados como el que es nacido en casa. Nosotros, la Biblia dice en Romanos 8, somos adoptados hijos de Dios. En esa adopción somos tratados de igual manera. Es más, la Biblia en ese pasaje dice que somos no solamente herederos de Dios, sino que somos coherederos con Cristo. Que nosotros tenemos parte de la misma herencia que tiene Él. Oye, eso no está bien. Pero esta palabra, amados de Dios, noten dónde la usa. Escuchen, hubo una voz de los cielos en Mateo 3:7, escúchenlo nomás, que decía, este es mi Hijo amado, misma palabra griega, en quien tengo complacencia. Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Te aseguro que de las 12 horas que vivís en el día, pocos minutos agradas a Dios. Cristo dijo en Juan 8, yo hago siempre lo que le agrada. No sos el hijo de su complacencia,
Pero no pasa el amor de Dios por cuanto le agradas. Él te ama como ama a su Hijo, si le agradas o no. Eso es donde entra ese amor incomprensible. Porque la Biblia dice que Cristo agrada a su Padre. Es más, agrega a ese amor: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Él me llena continuamente. Yo les aseguro que cuando mi Padre Celestial me mira a mí durante el día, soy un asco y un vacío. Si tiene que mirar mi conducta, mi performance, cómo ando en el día, cuánto tiempo oro, cuánto le alabo, cuánto le busco, mi Padre Celestial, si tendría que encontrar su complacencia en lo que yo soy, viviría triste. Pero mi Padre Celestial no está en contentamiento conmigo en ese sentido. Desde otro texto, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba hablando esta semana, tuve que predicar en Chivilcoy, estaba desarrollando el capítulo 51 de Salmos, versículo 8, donde David dijo: hazme oír. David, por su pecado, había perdido audición. No escuchaba más a Dios. Yo me acuerdo años atrás que mi padre me decía que a él le preocupaba cuando pasaban meses que leía la Biblia y sentía que era un diario nomás. Y que no sentía la voz de Jehová hablando en su corazón. A veces hay creyentes que viven tan alejados del Señor que si el Señor está presente como Sansón o se va, no se darían cuenta. Adrian Thomas, pastor inglés, dijo años atrás: si Dios muere, la mayoría de las iglesias seguirían igual. No dependen de Él. Obviamente, si Dios muere, morimos todos. Pero la idea es: hay una dependencia diaria en el abrir de las Escrituras, que no te conformas con una mera lectura, sino con las palabras de Samuel. Háblame, Señor, tu siervo oye. Hazme oír. Hazme oír, dijo David. Hazme oír gozo. Hazme oír alegría. ¿Qué es eso? Oh, en 3 ocasiones en Lucas 15, el pastor buscó la oveja y se gozó. La viuda encontró la moneda y se gozó. Y el padre del hijo pródigo volvió el hijo a casa y se gozó. Y lo que pasó es: el gozo del padre fue oído por el hijo, y el gozo de la viuda por los vecinos, y el gozo del pastor por la oveja y por los que se reunieron. Lo que David estaba diciendo es: quiero que tu gozo me haga oír al oído que estás contento conmigo de nuevo, que me encontraste, que soy parte de ti, que soy tu hijo de nuevo, que hay vida acá, que hay fiesta, hay regocijo porque he vuelto. Cristo dijo, la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Escuchen estas palabras. Lucas 20:13 dice: entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Dijo: esto haré. Enviaré a mi Hijo amado. Quizás cuando le vean a Él, le tendrán respeto. ¿Qué dice que hicieron el Señor de la viña? Lo agarraron a Él y lo mataron. Y dijeron: apoderémonos de la viña. Pero el Señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Voy a enviar a mi Hijo amado. ¿Quién es este Hijo amado? Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entrega en su mano. ¿Quién es este Hijo amado? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. ¿Quién es este Hijo amado? Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. El Hijo amado es quien se sacrifica a sí mismo.
¿quién es este Hijo amado? Juan 15:9. Porque como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es de la misma calidad su amor. Cuando Cristo miró a los suyos en Juan 13, dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Quiénes eran ellos? Oh, minutos después, uno de ellos lo iba a negar. Minutos después de decir eso, 10 de ellos lo iban a abandonar. Minutos después, uno de ellos lo iba a entregar. O a él no lo amaba, lo sé. Pero había 11 que sí. Dice la Biblia, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y el fin era la cruz, era hasta la muerte. Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos, dijo Cristo. Nadie puede amar a alguien más que entregar su propia vida. Cristo dijo, el Padre me ama porque yo pongo mi vida. Juan 17:23. Esto es en el seno del santuario de la oración. ¿Saben qué? Yo podía molestar a mi padre en el estudio siempre. Yo podía entrar cuando veía los libros abiertos, mi papá estudiando, y la puerta siempre estaba abierta. Y yo entraba ahí, tenía desparramada el diccionario de Strong, y tenía las Vines, y tenía todos los libros abiertos y estaba estudiando. No tenía compu. Así era el método antiguo. Pero yo jamás entraba al estudio de mi papá cuando estaba arrodillado. Era otra cosa. Yo entraba, me agarraba temor. Y cuando yo lo veía arrodillado y pasaba por ahí, y a veces hasta lo escuchaba llorando, yo no me atrevía a entrar, ni ahí. Juan 17 es los discípulos en el lugar más santísimo, escuchando a Jesús orar. Y había un silencio sobrio. Escuchen las palabras de Cristo mientras oraba. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Escuchen, hermanos, es un lugar donde no mientes. La oración. Usualmente ahí descargas tu corazón y hablas con Dios como debes hablar. Viene a la franqueza. Es ahí donde dices todo lo que eres. Es ahí donde Salmo 62:8 dice, derrama delante de tu corazón. Dios no tiene problema con tus debilidades. Las quiere oír. No tiene problema con eso. Es ahí donde lloras libremente. Porque tenés un Padre Celestial y un sumo sacerdote que tienen compasión de ti. Es más, el ser más compasivo en el universo no es el que más ha caído, ni el que más ha pecado. Es el ser que nunca ha caído y que nunca ha pecado, que es Dios. Yo jamás iría con mis problemas al diablo. La Biblia dice que no tiene misericordia de sus presos y jamás les abre la puerta. Isaías capítulo 14. No tiene una gota de misericordia. Sin embargo, es el ser más caído. Pero el ser más santo es el ser más misericordioso. El más santo es el que baja a mi ser en humildad. El que me entiende infinitamente hace que ese entendimiento baje a mí y me diga, no voy a pagar este pábilo que está humeando, ni quebrar esta caña cascada. No voy a afrentar a este hijo mío. Me está derramando su corazón. La Biblia dice, se goza al oír nuestro clamor. Dios no menosprecia nuestras oraciones. Cristo dijo, los has amado a ellos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que el Padre los amaba a ellos? Dijo, los has amado a ellos. Le había otorgado lo mismo a ellos, los mismos beneficios. Los has amado a ellos como a mí me has amado. Esta oración dentro de la Trinidad, hablando acerca de un amor que ellos tenían, y si se los estás dando a ellos. No estoy enojado, ni tengo bronca. Me alegro que los ames a ellos. Escuchen las siguientes palabras. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y durante el día de ayer, no sé si ayer o antes de ayer, la molestaba a Lisa todo el tiempo con esta pregunta. ¿Habrá algún momento en el tiempo o en la eternidad que Dios no te amó? Piénsalo por un momento. ¿Habrá algún momento en el tiempo o en la eternidad que Dios no te amó? El versículo de esta mañana, ¿se acuerdan lo que dice? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo que con amor eterno te he amado. No nos quedemos colgados con eso. Déjeme llevarle a otras expresiones del Nuevo Testamento. Una es, sus nombres no estaban escritos en el libro antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en ti antes de la fundación del mundo cuando escribió tu nombre en el libro de la vida. La Biblia dice que lo escribió ahí. La Biblia dice que con amor eterno te amó. La Biblia dice que te dio vida eterna. Tito capítulo 1. La Biblia dice que te dio vida eterna antes de la fundación del mundo. Empecé a buscar la frase antes de la fundación del mundo. Es impresionante cuántas veces aparece. Y todo tiene que ver con lo que Dios hizo antes del tiempo contigo, pensando en ti. Te escogió, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. O sea que, si me puedes marcar, cuando empezó el tiempo, que es Génesis capítulo 1, Dios dice antes del tiempo. O sea, en la eternidad pasada, Dios te estaba amando. Mi pregunta es, ¿cuándo hubo un momento en que Dios no te amó? Bíblicamente no hay ningún momento en el cual Dios no te amó. Él te ha amado siempre. Cristo dijo, me has amado a mí antes de la fundación del mundo. Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre, le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, ese es, el primero es lo que llamamos el amor trinitario. Dios se ama a sí mismo. Acá hay un tema, hermanos. Quiero que lo piensen un momento. ¿Qué dice la Biblia de amarnos a nosotros mismos? Lo debemos hacer, ¿no es cierto? Cuando la Biblia quiere que ame a mi prójimo, ¿en qué manera quiere que lo haga? Ahí Lili lo está diciendo. Como a mí mismo. ¿Sabes por qué no amas a tu prójimo? Porque eres una persona irregular. Porque no te amas a ti mismo. Efesios capítulo 5 dice que el que ama hacia sí mismo cuida su carne como Cristo a la iglesia. O sea que una persona que se ama a sí mismo tiene cuidado de sí mismo. ¿Por qué Pablo utilizó esa ilustración? Pues lo que está diciendo Pablo es esto, que si Dios quiere que tú tengas cuidado de ti mismo, Lisa se cuida a sí mismo en la mañana, yo me cuido a mí mismo en la mañana, me baño, me miro al espejo, a ver si está todo bien, si ando algún bulto, algo raro, no, me cuido a mí mismo. De esa manera debo preocuparme por otros, debo hacer lo mismo con otros. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en la divinidad, o en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se aman a sí mismos. Y se aman a sí mismos con amor eterno. Y ellos son los primeros en mostrar lo que significa amar al prójimo como a sí mismos. Dios te ama a ti como se ama a sí mismo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dios te ama a ti como se ama a sí mismo. Sin ninguna diferencia. En la Trinidad, cuando estudiamos ese tema, y no hay tiempo ni para estudiarlo, el sacrificio de Cristo muriendo primeramente fue por las personas dentro de sí mismo. Romanos capítulo 3 dice eso, que Él murió por Dios. Uno dice, ¿para qué murió por Dios si Dios no pecó?
murió por el tema de que Dios pudiese justificar al que pecó. De otra manera, Dios no lo podía hacer. Entonces, en la divinidad, en la segunda persona busca justificar a la primera persona, al Padre, y le dice, yo voy a morir para que tú puedas hacer lo que quieres hacer. Y se negó a sí mismo, pero al mismo tiempo amando a su Padre, para que el mundo conozca. Vayan a un texto, vayan a Juan capítulo 14. Un momento nomás, miren esto. Juan 14. Versículo 31. Último versículo. Y ¿saben lo que tienen que hacer, hermanos, cuando leen la Biblia? Es una pausita. Cuando leemos la Biblia es... A ver, para. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué dice el versículo? Escúchenlo. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. ¿De qué estaba hablando Cristo? De la cruz. Y Cristo dijo, tengo que ir a la cruz, porque el Padre me mandó. Y para que el mundo conozca que yo amo a Waldo, no dijo eso. Para que el mundo conozca que yo amo a Mauro, no. Dijo, para que el mundo conozca que yo amo a mi Padre. Por eso voy a la cruz. O sea, un amor trinitario. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Hay una unidad dentro de esa persona que se aman a sí mismos. ¿Por qué piensas que Dios amó al mundo? Porque ya estaba amando antes. ¿Te preguntas por qué no amas a personas? ¿Por qué no amas a nadie? ¿O sí amas? Es el amor a uno mismo que lleva a hacerme pensar eso. Pero Cristo elevó el mandamiento obvio. En Juan 13, versículo 34 dice, amad a tu prójimo no como te amas a ti mismo, sino como que, como yo os he amado. Eleva. No quiero que lo ames como te amas a ti, quiero que lo ames a Él como yo te he amado. Ya es una escala muy diferente. Pero déjenme decirles, por esta mañana ya tengo que terminar, pero déjenme decirles esto. El segundo tipo de amor, el primer amor de Dios es el de la Trinidad, ahí adentro, en esa unidad perfecta que tiene. El segundo amor lo llamamos el amor providencial sobre la creación. ¿Qué significa? Que bueno, las aves hoy cantaron. Si estaba levantado a las 6 de la mañana, hay ciertas aves que ya están cantando. A las 7, 7 y cuarto ya empiezan. Es hermoso escucharlas. ¿Quién las alimenta? ¿Quién las cuida? Los lirios. ¿Quién los viste? ¿Quién riega las plantas? ¿Quién riega los cactus en el desierto? ¿Quién cuida toda esa creación? Es lo que llamamos un amor providencial de Dios sobre todas sus obras, sobre todos los seres humanos. Anoche los peores blasfemos, perversos, homicidas, hicieron sus desastres. Y esta mañana se levantan a vivir por el poder de Dios. Y Dios les da a ellos vida, aliento y todas las cosas. Hay un amor providencial de Dios. No es un amor de salvación, es un amor providencial. El tercer tipo de amor es el que leemos en las Escrituras, el que citó Waldo en Juan 3:16, es el amor redentor de Dios. Es diferente. Tenemos el amor de la Trinidad, tenemos el amor providencial, tenemos el amor que es el amor redentor de Dios. Eso es la expresión de ese amor que tenemos tantos versículos en la Escritura. Pero miren este pasaje, 1 Juan capítulo 4. Rápidamente, 1 Juan capítulo 4. Solo piensen en estos versículos. Se los voy a leer. 1 Juan 4, comenzando con versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 14. Y nosotros hemos creído y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Juan dice, en esto se mostró, en esto consiste. La palabra consiste es la palabra existir, es la palabra existencia. ¿Cómo sabemos qué es el amor de Dios? El pastor Sam Storms dice que el amor de Dios se define como Dios entregándose a los hombres en sí mismo, es dándose completamente, sin reparos. Nos vimos eso cuando Cristo murió. ¿Me dejan decir esto esta mañana para terminar, hermanos? Quiero leerles algo que anoté. Para que lo piensen nomás. El amor de Dios es eterno. Por ende, 1 Corintios 13:8 dice, nunca deja de ser. Hebreos 13:8 dice, nunca cambia. Él es el mismo y ayer y por los siglos. Romanos 8:35-39 dice, nunca nos puede separar nadie de Él. Deuteronomio 7 dice, no tiene causa en nosotros. Romanos 8:32 dice, es inagotable. Romanos 8:29 y 30 es en pleno conocimiento. Te haces una pregunta esta mañana. ¿Sabe que Dios me amó, pero realmente no me conocía, pastor? Cuando Dios te amó, sabía desde el día que naciste hasta el día que moriste, todas tus obras, buenas, malas, todos los pensamientos impíos, conoció absolutamente todo tuyo y de esa manera te amó en pleno conocimiento a los que antes conoció, dice la Biblia. Efesios 3:18 y 19 dice, es incomprensible. Le escribí a mi amigo Rick esta mañana. Le dije, ¿pensaste alguna vez en el amor incomprensible de Cristo? Las medidas, anchura, longitud, altura, profundidad, las que dice MacArthur en el libro de Efesios, anchura, Efesios 1:4 nos escogió antes de la fundación del mundo, longitud, Efesios 2:7 nos mostrará sus bondades por los siglos de los siglos, eso es el futuro. Altura, Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Profundidad, Efesios 2:1-3, nos sacó de nuestra perversión, mugre, de nuestro andar en el pecado. La pregunta es, ¿cuán profundo es este amor de Cristo? Es incomprensible, es eternamente presente. Apocalipsis 1:5, al que nos amó, ese está en el presente continuo. Se puede leer de esta forma, al que nos amó pasado, nos ama presente y nos amará siempre. Es sacrificial, Romanos 5:8, es incondicional, Oseas 14:4, con amor, los amaré de pura gracia. No puedo amar de otra forma, te tengo que amar de pura gracia, lo que llamamos incondicional. Y nos amó primero, es el amor preeminente. ¿Saben cuándo te amó Dios, querido hermano y hermana? Cuando eras absolutamente aborrecible, no deseable. Cuando eras enemigo de Dios, ajeno de Dios, lejos de Dios, haciendo obras impías, desagradándole totalmente. Si cuando estabas en esa condición, sucio, mugriento, ajeno del Ezequiel capítulo 16, Dios te amó. Esto es lo que dice Sam Storms, pero déjeme terminar con esto. Si yo pudiese vivir 1000 años, cuando percibimos los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, los cielos y todo lo que en ellos hay, la tierra y todo lo que en ellos hay, poco y nada de todo esto que es temporal. Yo pregunto esta mañana, ¿cuánto de los cielos y las galaxias has podido mirar? O bueno, ¿cuántas aves conoces? Sus especies. ¿Cuántos animales conoces y sus especies?
¿Cuántos plumajes conoces? ¿Cuántos cantos conoces? Si vas a ser sincero, conoces muy poco de esta tierra que Dios hizo. Y eso es todo temporal. ¿Cuántas especies conoces en los mares? No, pastor, no conozco nada, sinceramente. Mi pregunta es, ¿conoces el amor de Dios? Todo lo que Dios hizo en los cielos, la tierra y los mares es un destello de este amor con que nos amó. Que si tú no puedes percibir la tierra, el mundo, las galaxias y los mares y todo lo que hizo ahí adentro, y que te llevaría 1000 vidas para tratar de conocer un poquito de esto que Dios hizo en 6 días, ¿cómo piensas que vas a entender cuán grande e innumerable es el amor con que Dios te amó, que es desde la eternidad y hasta la eternidad y que es incomprensible? Si no podemos percibir lo temporal con miles de años de existencia, ¿cuánto tiempo nos va a llevar para empezar a entender el amor de Dios? Y yo les digo, clase, Dios le va a llevar la eternidad para enseñarnos algo de cuánto nos ama. Pero te digo algo, hay momentos cuando en tu vida personal con el Señor, de repente sientes una inundación de ese amor para con tu alma. Y dices, te preguntas, ¿cómo puedes? Era joven, tenía 15, 16 años. Y tiré mi Biblia, estaba en mi pieza y la tiré a la Biblia, no lo voy a leer más. Estaba luchando con 1 Juan 3:8, el que practica el pecado del diablo. Y esa mañana me tocaba leer Proverbios capítulo 2. Y abrí la Biblia y leí. Le dije, Señor, en llanto y lágrimas, si soy tu hijo, mostrame, si soy tu hijo, mostrame, si soy tu hijo, mostrame. Y la pieza era chiquitita. Y yo tenía la Biblia tirada en el piso y la levanté temblando y la puse sobre mi cama arrodillado. Y abría Proverbios capítulo 2 y leí estas palabras. Hijo mío. Y nada más de la Biblia me habló, pero parecía gritarme esas 2 palabritas. Y no importa cuántas veces la leía, el mismo grito. Hijo mío. Y no me dijo más nada que eso. Pero ahí, solamente ahí supe que Dios me ama a pesar de lo que soy. Y no por lo que soy. Y Dios te ama a ti esta mañana, a pesar de lo que eres, y no por lo que eres. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos a pensar en estas cosas y meditar en ellas. Pedimos, Señor, que bendigas ahora el tiempo, pensando en aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir a Mauro si puede pasar la copa y el pan. Vamos a tener un momento en participar de la cena del Señor. Lisa, ¿puedes tocar el 18? 1 Corintios capítulo 11, para aquellos que tienen Biblias y desean ir ahí, voy a leer unos versículos antes de tomar la cena. Tomen el pan y la copa y esperen hasta que demos indicaciones de cuándo tomarla juntos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Dice así la Escritura: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Yo me pienso a pensar siempre, hermanos, qué calma el Señor. Estaba a horas de ser crucificado. Y este momento era la visión previa a sus sufrimientos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Todos juntos. Saben que hay una canción que pide Lili muy a menudo, que es el 97. Y saben que me pasa algo cada vez que pide esa canción. Cuando cantamos la segunda estrofa, había un hermano en Ezeiza que tocaba la guitarra y hacía un estilo mexicano con la guitarra. En esa estrofa salía hermoso. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que los discípulos seguramente tomaban la copa y comían el pan, habrán tenido la imagen del rostro de Cristo, que otros no lo pudieron tener, pero ellos habrán hecho memoria, se habrán acordado del aposento alto. Pablo no tuvo eso y Pablo dijo: si conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocemos así. Pero habrá sido tremendo. Cristo dijo: para nosotros es memoria de aquel que nos amó. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar para terminar. Padre, una vez más, gracias por este tiempo juntos. Gracias porque en esta cena, en este recordar de Cristo, sin duda no podemos no recordar sino el gran amor con que nos amó. El gran amor del Padre, el gran amor del Hijo. Y sin duda, como dice Romanos 15, el amor del Espíritu. Pedimos, Padre, tu bendición sobre el resto del día. Gracias por poder compartir este tiempo juntos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Tiene que hacer clic. Gracias. Acá está. Ven, amigo.
lo ves bien. Bueno, ya está. No me porque la vida está bien. Mira.